Hace un tiempo, al terminar de predicar en una campaña, una persona se me acercó y me dijo: ¿ves esa persona que hizo la oración de arrepentimiento con lágrimas en sus ojos, que lo hizo compungido de corazón? Esa persona ha hecho exactamente lo mismo en varias ocasiones. ¿Por qué crees que esto sucede?, me preguntó esa persona. Yo me puse a pensarlo y de regreso a mi casa no se me quitaba esa pregunta de mi mente. Así que decidí indagar en la Biblia por qué puede suceder esto. Encontré en la palabra del Señor lo que creo es la respuesta a esta pregunta. Acompáñenme a descubrirlo. Antes de continuar, por favor, si no te has suscrito, por favor suscríbete a este canal. Dale like porque esto le da fuerza al canal y compártelo. La pregunta inicial: ¿por qué una persona viene con lágrimas en sus ojos, con el corazón compungido, hace la oración de arrepentimiento, pero al poco tiempo puede volver a el camino antiguo? Bueno, la respuesta creo que está en la misma palabra del Señor, donde encontramos respuesta prácticamente a todas nuestras preguntas. Si vamos a la palabra del Señor, en Lucas capítulo 3 y verso 8, vamos a encontrar lo que la palabra del Señor nos dice allí. Un texto que todos nosotros conocemos. Es un texto que realmente puede darnos luz con relación a esta pregunta que yo me hizo esa persona, y tú también probablemente te ha hecho. Lucas capítulo 3 y verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta palabra o estas palabras, que es un corto texto, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es la clave a esta pregunta. Primero, porque establece aquí la palabra del Señor que el arrepentimiento debe venir acompañado de un cambio de pensamiento, una manera distinta de pensar, pero también una manera distinta de actuar, una conducta muy distinta a la que antes yo llevaba. Y aunque tal vez lleve una conducta buena, pero mi mente debe ser renovada. En el capítulo 3 de Hechos, capítulo 3 y verso 19, también encontramos un texto que nos va a ayudar a reforzar este concepto que les acabo de mencionar. Es el texto de arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Se dan cuenta que aquí hay una palabra clave que acompaña al concepto de Lucas, y es una palabra que se convierte en la otra cara de la misma moneda. Te arrepientes, pero debes convertirte. O sea, la palabra convertíos denota un regreso a Dios. Es dejar el camino por el cual estaba caminando para regresar a Dios, mientras que arrepentirse es dejar el camino por el cual caminabas y das la vuelta o caminas en U para evitar el camino anterior. Ahora la palabra convertíos es volver a Dios, es volverse a el camino del Señor donde antes estábamos. Y no estoy hablando de alguien que se descarrió y ahora viene a los pies de Cristo, sino que como seres humanos hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. Y cuando no estamos cumpliendo esa función porque estamos en el mundo, porque no nos hemos arrepentido, no nos hemos convertido, entonces realmente nuestras vidas, nuestro corazón y todo nuestro ser quiere conectarse con ese Dios verdadero que nos ha creado. Pero el pecado nos separó de Dios, el pecado original.
Por lo tanto, ahora yo no soy un creyente en Dios, sino que soy una persona que estoy en el mundo pecando sin remordimiento o con remordimiento, pero sin un cambio en mi vida. Pero cuando me arrepiento de mis pecados, ahora comienza otro proceso donde voy a aborrecer el pecado, no voy a anhelar el pecado si me convierto al Señor. La palabra del Señor viene hablando del arrepentimiento desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vemos allí cómo constantemente se habla de arrepentirse. Salmos, Jeremías, Zacarías y así sucesivamente vamos encontrando la palabra arrepentirse, pero también en algunos de esos textos aparece la palabra convertirse, que está entonces allí en el libro de Hechos. El arrepentimiento es una parte de la moneda. La otra cara de la moneda es el convertirse. Y si una persona no se convierte, no va a tener un cambio de conducta, no va a dar fruto de verdadero arrepentimiento, que es lo que Lucas establece. En Lucas capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para tener fruto digno de arrepentimiento, esa persona tiene que convertirse. Por eso es que dice la palabra del Señor que hay que convertirse. Por eso es que nosotros hablamos de que cuando venimos a Cristo nos convertimos. Ahora, convertirse es un proceso. El arrepentimiento es algo que sucede en un momento prácticamente instantáneo. Puede ser algo que tú vienes pensando para dar paso a Cristo a tu corazón, pero el arrepentimiento es algo que sucede de manera momentánea y puede ser algo que suceda de manera repentina. Pero la conversión es un proceso. Es un cambio de mente, un cambio de actitud. El arrepentimiento es un cambio de camino, pero la conversión es un regreso a Dios. Por eso es que cuando Pedro le habla a los judíos allí en Hechos y le dice en Hechos a los judíos que se arrepientan y se conviertan, les está diciendo a ellos que se arrepientan de su camino malo, pero que se conviertan ahora a Dios, porque en el camino antiguo ellos rechazaron a Cristo como Hijo de Dios, rechazaron a Cristo como Dios, pero para poder conectarse otra vez con el Padre tenían que convertirse de su pecado, o sea, tenían que volver a Dios, tenían que otra vez buscar la manera, ya Pedro se la estaba enseñando, la manera de poder reencontrarse y conectarse con el Señor para alcanzar la salvación. Así que al no reconocer a Cristo, estaban pecando, obviamente, estaban rechazando al Señor como si Él fuera un hombre más. Y aunque era 100% hombre, era 100% Dios, era el Hijo de Dios y por lo tanto tenían ellos que reconocer esto para que haya un verdadero arrepentimiento, o sea, la conversión. Y es lo que tanto Pedro, el mismo Jesús predica también cuando comienza su ministerio diciendo arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y es lo que predicaba Juan el Bautista antes de Cristo, cuando también decía que se arrepintieran. Pero cada uno de nosotros también sabemos que el arrepentirse es algo que puede suceder en cualquier momento, pero la conversión es fruto de un proceso. Y el fruto de ese proceso precisamente es lo que Lucas establece cuando dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, arrepentirse no es lo único que hay que hacer para alcanzar la salvación, para alcanzar el cielo. Hay que arrepentirse y convertirse. Me dirás, bueno, pero en la mayoría de los textos la palabra arrepentirse está sola, no habla de conversión. Bueno, no habla de conversión la palabra de manera directa, pero el contexto te está hablando de un arrepentimiento que debe venir como fruto de haber entendido que
había algo que estaba mal, que se estaba actuando mal, y entonces arrepentirse, en la mayoría de los textos donde lo encontramos, que está solo, el contexto te habla de una conversión, de un regreso a Dios, de volverse a Dios, de volver el corazón hacia el Padre, hacia el Señor. Así que si es volver a Cristo, si es volver a Dios, si es volver al Señor, es precisamente la conversión, porque la palabra convertíos lo que quiere decir aquí es volver a Dios, volverse otra vez al Señor que te ha creado. Así que muchas personas vuelven fácilmente y rápidamente al mundo después de haberse arrepentido, porque no hay un cambio en su corazón, porque no es verdadero, porque no ha habido una conversión. El arrepentimiento verdadero viene acompañado de una conducta distinta, y no me estoy refiriendo a la conducta de que estuvo unos días portándose bien, sino que el corazón es transformado de una manera tal que la persona comienza a vivir de manera normal y natural como un estilo de vida, el estilo de vida de Dios, el estilo de vida cristiano, porque se ha vuelto a Dios. Mientras la persona no da ese fruto, entonces hay que estar atento a esa persona para ayudarlo a crecer, a entender el verdadero evangelio, entender el verdadero o la verdadera petición del Padre. Porque el arrepentimiento tiene que dar como resultado un cambio en la forma de ser, en la forma de pensar, en todo lo que es el día a día de esa persona. Cuando Juan hablaba de arrepentirse, era para que dejaran de hacer lo que hacían, de decir lo que decían en contra del Señor. Cuando Jesús predicó el arrepentimiento, lo que quería era que la gente se acercara al reino de Dios, porque el reino de Dios se había acercado. Ahora tenían a Dios en medio de ellos, y si se arrepentían, solamente tenían que venir delante del mismo Señor Jesús, comenzar a seguirlo, convertirse en su discípulo, porque se iban a convertir ¿en qué? En sus discípulos, como hubo primero 12 y luego 70 y una gran multitud, o viceversa. Los que iban creyendo en Cristo no solamente se estaban arrepintiendo de sus pecados, de su senda antigua, también se estaban convirtiendo en discípulos de Cristo. Así que aunque Cristo no menciona la palabra convertirse, esa palabra o esa acción iba a ser el resultado del verdadero arrepentimiento de cada uno de los que el Señor impactó, que creyeron en Él. Luego los discípulos predicaron el arrepentimiento y la conversión, porque es una moneda con dos caras, la cara del arrepentimiento y la cara de la conversión. La conducta, la manera de hablar, la manera de ser con cada una de las personas, se va a ver ese resultado. De la manera en que tú vas a predicar también, de la manera en que vas a accionar en situaciones difíciles, porque va a haber una conversión en tu vida, porque en vez de estar manejándote a ti mismo, en vez de manejar el viejo yo, en vez de manejar el viejo hombre, te va a manejar a ti el Espíritu Santo, te va a controlar. Así que si de corazón te has arrepentido, es necesario que veas en ti mismo si ha habido una conversión, o sea, un acercamiento real a Dios, volverse a Dios. Y si no has identificado eso en tu corazón, en tu vida, entonces te digo, es necesario que a partir de ya comiences a buscar esa conversión en tu vida para que el Espíritu Santo te guíe, te arrepientas de todo corazón y tu conversión sea genuina, porque tienes que renunciar a ti mismo para poder vivir a la manera de Cristo, porque tienes que renunciar al viejo hombre para que seas una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este concepto quiero que lo guardes, que lo atesores en tu fe y en tu corazón. Soy Kelvin Castillo. Esto ha sido Directo a tu Fe.